Buenas tardes, tutor y compañeros de la UNAD, de la Escuela y Programa de Filosofía. Mi nombre es Junior Mesa y voy a hablar de la categorización política del poder y la violencia. Cuanto más poderoso sea el poder, según el filósofo surcoreano Han, con más sigilo opera. El poder tampoco consiste en neutralizar la voluntad. La neutralización de la voluntad consiste en que del lado del súbdito el poder forja la voluntad propia del que lo recibe, es decir, del súbdito. El modelo de la coerción no hace justicia a la complejidad del poder. El poder como coerción consiste en imponer decisiones propias contra la voluntad del otro. Muestra un grado muy reducido de intermediación. El yo y el otro se comportan de forma antagónica. El yo no es recibido en el alma del otro. Por el contrario, más intermediación contiene aquel otro poder que no opera contra el proyecto de acción del otro, sino desde él, es decir, desde el interior. Un poder superior es aquel que configura el futuro del otro, y no aquel que lo bloquea. En lugar de proceder contra una determinada acción del otro, el poder influye o trabaja sobre el otro o sobre los preliminares de la acción del otro, de modo que el otro se decide voluntariamente, también sin sanciones negativas, a favor de lo que se corresponde con la voluntad del yo. Sin hacer ningún ejercicio de poder, el soberano toma sitio en el lugar del otro. El modelo de causalidad, por tanto, no es capaz de describir las relaciones complejas, ya que la vida orgánica se sustrae a la relación de la causalidad, en oposición a la cosa inanimada y pasiva. El organismo no permite, sin más, que la causa exterior llegue a repercutir en él sin su intervención. Más bien reacciona con autonomía a la causa, es decir, esta capacidad de respuesta autónoma a la motivación externa, lo que caracteriza al poder. Por el contrario, una cosa debe responder o no. La peculiaridad de las causas del poder son de aportación mínima y de decisión mínima. No hay ninguna prolongación inmediata de lo exterior en el interior, como sucede en el caso de la transmisión de energía de un cuerpo a otro. La categoría de causalidad resulta menos apropiada para describir la vida espiritual. El complejo acontecimiento del poder tampoco se puede describir adecuadamente con una simple regla matemática. Un poder opuesto, según Han, que sea apenas exiguo, puede ocasionar daños sensibles a una supremacía. Con ello también un enemigo débil obtiene gran importancia y por lo tanto mucho poder. Asimismo, ciertas constelaciones políticas pueden otorgar mucho poder a un partido o una nación débil, e independencias complejas se encargan de que el poder sea recíproco. Por ejemplo, si el yo requiere la colaboración de otro, entonces surge una dependencia del yo respecto del otro. El yo ya no puede formular ni imponer exigencias sin tener en consideración al otro, pues el otro dispone de la posibilidad de reaccionar a la coerción del yo. Por ejemplo, el yo en una situación difícil renuncia a su colaboración. Así es como la dependencia del yo respecto al otro puede percibir y aplicar. Esto último es como una fuente de poder. Incluso los más débiles pueden conmutar su impotencia en poder si hacen un uso diestro de las normas culturales.
Además hay que tener en cuenta la múltiple dialéctica del poder y su modelo jerárquico. Persiste con fuerza la opinión de que el poder excluye la libertad, pero esto no es así. El poder logra su máximo nivel precisamente en la constelación o espacio de acción del otro, amoldándose voluntariamente a su voluntad. El yo no agobia al otro. Un poder libre no es ningún gran hermano o un poder externo. El poder significa que el otro obedece libremente al yo. Quien quiera obtener un poder absoluto no tendrá que hacer uso de la violencia, sino de la libertad del otro. Ese poder absoluto se habrá alcanzado en el momento en que la libertad y el sometimiento coincidan del todo. Pero el poder que opera a través de órdenes y el poder que se basa en la libertad y la piedad no son modelos opuestos, solo son distintos en su manifestación y representación. Si se les eleva un modelo a un nivel abstracto, revelan la estructura que les resulta común. El poder capacita al yo para recordarse a sí mismo en el otro. La pura violencia desplaza al otro a una pasividad y a una falta de libertad extremas. No se produce ninguna continuidad interior entre el yo y el otro. El poder en sentido propio no es posible frente a una cosa pasiva. La violencia y la libertad son los dos extremos de una escala de poder. Una creciente intensidad de la intermediación genera más libertad o más sentimiento de libertad. Así pues, es la estructura interna de la intermediación lo que determina la forma de manifestación del poder. El poder es un fenómeno de continuidad que le proporciona al soberano un espacio para sí mismo. Esta lógica de poder explica por qué la pérdida total del poder se experimenta como una pérdida absoluta de espacio. El rey ya no es únicamente un cuerpo natural que es mortal, sino también un cuerpo político y teológico. En cierta manera, es coextenso en su reino. En el caso de la pérdida del poder, se ve rechazado y devuelto a ese pequeño cuerpo mortal. La pérdida de poder se vivencia como una especie de muerte magna o política. Es una creencia errónea suponer que el poder opera únicamente inhibiendo o destruyendo. El poder se encarga de que la comunicación fluya sin interrupción en una dirección determinada. Al súbdito se lo lleva. El poder es la oportunidad de incrementar la probabilidad de que se produzcan unos contextos de selección que por sí mismos serían improbables. El poder maneja o guía la comunicación en una dirección determinada, suprimiendo la posible discrepancia que hay entre las partes. El poder lleva a cabo la transferencia de selecciones de acciones desde el punto de vista de decisión hasta otros, de restringir la indefinida complejidad de las posibilidades y de las acciones humanas. Por tanto, el poder es libre para que el que lo tenga escoja e imponga un determinado comportamiento a las masas. Muchas gracias.